Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Lo primero, darle muchas gracias a Marcelo Cotliar por querer compartir esta tarde de domingo con nosotros. Lo primero que voy a hacer es presentar a Marcelo, aunque ya sé que muchos de ustedes... Voy a ir alternando el ustedes y el vosotros porque tenemos oyentes de ambas partes. Pluralidad. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen a Marcelo, pero no obstante voy a presentarle como se debe. Bueno, Marcelo Cotliar es autor y adaptador argentino, ha ganado 6 veces el premio Hugo y ha sido responsable de adaptar tanto libro como letras de musicales como Heathers, Come From Away, recientemente, The Who's Tommy, Falsetos, Blood Brothers, que en España se conoce como Hermanos de Sangre, Murder for Two, Hereafter, Murder Ballad, The Rocky Horror Show, Thrill Me, Bear, First Date, Into the Woods, Ghost, Shrek, The Last 5 Years, Company, Mamma Mía y un larguísimo etcétera que vamos a ir desgranando en este encuentro. También, aparte de su labor como adaptador, ha compuesto letras, ¿no? Entonces yo creo que es un área que podemos abordar también, ¿no? Porque es un terreno muy distinto, ¿no? El de crear que el de adaptar, aunque conectados de alguna forma, ¿no? Bueno, buenas Claro. tardes, Marcelo. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar y gracias por la convocatoria, Nico. Me encantó la propuesta y encantado. Bueno, el encuentro está estructurado de la siguiente forma. Pertenece a nuestra serie 10 preguntas, en este caso 10 preguntas a Marcelo Cotillard, de manera que todos los que están conectados ahora han enviado su pregunta. Hemos hecho una selección de 10 preguntas. Hay muchas que están representadas porque muchas preguntas, si bien no se han repetido exactamente, eran similares. No obstante, vamos a intentar dejar un ratito al final, cuando hayamos contestado esta selección de 10 preguntas, para intentar contestar a otras posibles que se hayan quedado en el tintero. Entonces, vamos a proceder a la primera pregunta que la han formulado muchos de ustedes, que es, ¿qué es para vos, Marcelo, lo más importante a tener en cuenta a la hora de adaptar una canción, ¿no? Y bueno, es difícil esta pregunta, pero básicamente me parece que lo más importante es tener en cuenta de dónde proviene la canción, porque como bien sabemos en teatro musical, la canción es una parte integral del libro, del espectáculo, de la historia que se está contando. Es como si en una obra de texto tradicional, no sé, agarramos, por ejemplo, el monólogo de Hamlet, Ser o no ser. Se puede extraer ese pedacito, que es un monólogo donde el personaje expresa sus sentimientos y por lo que está pasando. Y en el teatro musical, la canción vendría a ser lo mismo, es un soliloquio. Representa parte del pensamiento interno del personaje. No, no siempre, ¿no? Porque, bueno, puede haber canciones de compañía, canciones que avanzan la trama, hay muchísimas diferencias. Pero por lo general, cuando se habla de una canción de musical, que por ahí, si bien se puede extraer y cantar en el contexto de un espectáculo, por ejemplo, de canciones de tal autor o de canciones de amor de Broadway, no sé, por ejemplo, por decir algo, Mm. la canción se puede extraer y cuenta una mínima historia, pero básicamente forma parte integral de la trama del espectáculo. Entonces, para mí lo más importante a tener en cuenta justamente a la hora de adaptar es el contexto en donde está puesto esa canción, quién es ese personaje, de dónde viene, qué le pasa en ese momento que lo lleva a trasladar su emoción al canto. Hay una máxima en el teatro musical que bien deben saber, que es cuando la palabra no alcanza para expresar la emoción, se canta, y cuando ya no se puede cantar porque no da más la expresión, se baila, o las dos cosas. Entonces, la canción está contando un algo, un porqué y una hora. Entonces, justamente lo que hay que tener en cuenta es eso, es contar lo más fielmente posible, sabiendo bueno, obviamente la diferencia y la dificultad que hay en el trasladar a otro idioma, ¿no? Con las miles de dificultades que hay en ello, tratar de que se cuente exactamente qué es lo que le pasa al personaje en ese momento. Eso para mí es lo más importante a la hora de abordar una traducción de una canción, digamos, en particular. Ujú. Muy interesante también porque efectivamente en ese caso no sería lo mismo adaptar una canción suelta, ¿no? Para un concierto que cuando se está adaptando como parte del libreto, ¿no?
Claro, si yo agarro una canción para he adaptado un montón de canciones para espectáculos que se han hecho acá en Buenos Aires. Hubo toda una serie de conciertos que se hicieron que se llamaban, por un lado, Primeras Damas del Musical, en donde muchas de las grandes representantes de nuestra comedia musical reunidas en un concierto grande, en un teatro con orquesta. Bueno, era un concierto de canciones y por ahí me tocó adaptar canciones de musicales que jamás se han hecho en Buenos Aires ni jamás se harán, seguramente. Y entonces, bueno, ahí sí uno agarra la canción y dice más o menos, pero igualmente se hace una investigación de dónde viene esa canción. No sé, Mm, On My Own, por más que se hizo Los Miserables. Bueno, no está contando cualquier cosa. Entonces, también es fundamental eso, de dónde viene la canción. ujú. Muchas gracias, Marcelo. Sí. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué canción te resultó más difícil de adaptar o te ha resultado más difícil de adaptar hasta este momento y por qué motivo? Es difícil. No sé si tengo una canción en particular que diga, esta es la más difícil. Sí te puedo decir que tiene mucho que ver también con qué obra puede llegar a ser más dificultosa o qué autor. Para mí, muchas veces se me dificulta más las canciones más simples, las que parecen más sencillas al primer oído, que si esta es una balada muy sencilla. Eso por ahí es más difícil porque ahí hay que transmitir la esencia absoluta de lo que se dice, cómo se dice, del sentimiento que está tratando de. La simpleza de la canción está transmitiendo también mucho desde la composición. Entonces, por eso es mucho más difícil que una canción que sea rimbombante en sílabas, métricas, ta, 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 ta. Eh, Por ejemplo, parece raro, pero por ahí me resulta mucho más fácil adaptar un Getting Married Today de Sondheim que adaptar, no sé, un Loving You de Sondheim, que es muy chiquito y muy sencillo y muy. Mm, Porque hay que transmitir el sentimiento. En la canción rimbombante, en cuanto a mucha métrica, mucha rima, qué sé yo, es más sencillo. Entonces, no sé cuál te puedo decir que sea la más difícil. Sí te puedo decir que obra, por ejemplo, Into the Woods de ujú. Sondheim, creo que fue lo más difícil que hice en mi vida y nunca va a haber algo más difícil que eso, donde ya con la primera frase, I wish, ya no sabía qué hacer. Entonces, ya ahí me trabé. Y de ahí para abajo. Pero, Mm, ¿qué canción? Quizás una que me costó mucho, pero porque a mí me emocionaba mucho la canción y también formaba parte de la prueba de adaptación que tomaron para elegir un adaptador, fue la canción Slipping Through My Fingers de Mamma Mía, mm, que es una canción que a mí de ABBA me gustaba muchísimo y me emocionaba muchísimo y formaba parte, entonces fue como un tratar de volcar el sentimiento que cuenta esa canción en una buena adaptación que emocionara también y que me emocionara a mí, que era muy fan de la canción, sobre todo. Tenía como el doble trabajo. Em, Quizás esa es la única que se me ocurre, así como la canción más difícil, pero no por una dificultad técnica, sino por una dificultad emotiva, digamos, por decirlo así. ujú, ujú. Entonces, bueno, cogemos Into the Woods, seleccionamos Into the Woods como obra Sí, sí, difícil, además con mucha siempre. letra. ¿Te puedo preguntar cómo Sí, claro. resolviste el I Wish? Em, ¿Sabes que no me acuerdo? Creo, creo que era quizás, eh, Mm, porque no quería para nada doblar en notas, eso es lo que a mí no me gusta, yo trato de respetar al máximo posible lo que escribió el autor, porque por algo lo escribió. Entonces me pongo en la cabeza de ese compositor que escribió tatá y digo, ¿por qué voy a decir taratata? ¿Quién soy mm, yo para arruinar el trabajo compositivo de ese personaje, de ese autor? Digo, y porque era el comienzo de la obra, digo, si ya empiezo rompiendo la métrica, no me lo sé. Entonces estuve como 2 semanas, me decidí por quizás porque planteaba la pregunta, no era exactamente el I wish, que es deseo, pero tenía una cuestión de dejar en el aire una pregunta, ¿qué pasaría? mm. Entonces me parecía que era más o menos similar. No sé si me convenció del todo, pero por lo menos me sirvió para avanzar y quedó. Sí, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil cuando Muy hay difícil. muy poquitas sílabas encontrar algo que justo y que además se Es que repite a lo largo de toda la obra.
de toda la obra. Y nosotros tenemos el inglés tiene la suerte de ser un idioma muy rico en monosílabos. Y el español, el castellano, de donde sea, no. Entonces, lo que para nosotros es I wish, que son dos notas con dos palabras muy concretas, para nosotros es desearía, quisiera, ya, o sea, no hay manera. Y así mil ejemplos, obvio. Bueno, luego podemos volver sobre Into the Woods. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo invertís en la adaptación de una canción al español hasta estar satisfecho con el resultado? No, la pregunta es por una canción, pero a lo mejor procede más preguntar por una obra o... Lo de estar satisfecho con el resultado, quizás toda la vida, porque siempre queda algo. Uno puede estar satisfecho, pero cuando la ves por quinta vez la obra en escena decís, ay, ¿por qué no puse tal cosa? Porque siempre el arte no es algo resuelto, entonces siempre hay algo o que te aparece 2 meses después que decís, uy, esta rima era mucho más linda, o cuajaba más en... pero bueno, por lo general, em, yo ya llevo mucho tiempo trabajando en esto y hice muchas obras, entonces ya uno forma como un músculo, ¿no? Ya cuando lees la obra por primera vez, al menos a mí me pasa, yo ya sé más o menos. Entonces yo más o menos invierto un mes y medio, por ejemplo, en tener una primera versión completa, tanto de libro y letras. Si es letras solas, por ahí me lleva menos tiempo, pero es más complejo porque cuando me toca adaptar un musical donde solamente tengo que adaptar las letras porque el libro ya está adaptado, eh, invierto mucho tiempo en leer y en beberme mucho de cómo está escrito el texto. Para que la canción, como la canción es parte fundamental, o sea, la canción sale de ese texto. Entonces, tiene que tener correlación el modo, como está escrito el texto hablado, con el texto cantado. Cuando yo adapto las dos cosas ya es distinto porque yo pongo el lenguaje de entrada. Entonces no tengo que estar haciendo ese trabajo primero de emparentar el texto hablado para que el texto cantado tenga correlación. No sé si se entiende Sí, sí, lo que quiero decir. sí, Pero yo más o aprovecho... menos, sí, sí, sí. No, perdón, ahora te pregunto. No, eso, básicamente es un mes y medio que invierto en un primer borrador, por decirlo así. Ujú. Te iba a preguntar, cuando sos responsable de hacer letras, pero no el texto, ¿cómo es normalmente el proceso? Porque, claro, muchas veces hay pasajes en el texto que se repiten en las canciones y, claro, es mucho más difícil adaptarlo para la canción que para el Claro, texto en el que no está la restricción métrica, ¿no? claro. Y cuando es así, yo por lo general pido, trato de que primero me manden el texto adaptado, de tener el libro ya Ujú, adaptado, para poder justamente hacer este trabajo previo de estudiar cómo está escrito el libro, cómo está escrita la palabra hablada, los diálogos, para yo ya poder encarar la adaptación de las canciones en correlación al estilo en que está escrito el texto. Si está muy coloquial, si está muy formal, eh, para que tenga una correlación. Me pasó una ujú, vez con la obra de Anything Goes, Vale Todo, que yo hacía las canciones y como es una obra de Cole Porter, yo estudié muchísimo el estilo de Cole Porter de los años 30, las maneras, traté trabajé muchísimo para que las versiones en español de las canciones tengan relación a ese espíritu original. Y después, cuando llevaron el texto a escena, el texto se había adaptado y después lo hicieron muy, muy argentino, muy coloquial, muy en el ahora. Y claro, cuando se ponían a cantar no pegaba, porque mm. no Es tenía el nada que ver el montaje estilo. en el que estuvo Pinti, ¿no? Exactamente, Lo vi, lo vi. Ahora exactamente. 15 por ahí. 2019, 18. 15, 15. No, no, sí, 15, 16 por ahí. Mm, lo Entonces vi. era como, ¿qué pasaba? Cuando empezaban las canciones era ir a otro mundo, que no tenía nada que ver a lo que estaba pasando en escena con el texto. Mm.
Sí, recuerdo que se Pero habían introducido también algunos chistes, ¿no? Que eran más chistes argentinos que no tenían mm, que ver, y también habían también toqueteado las canciones, habían puesto chistes en las canciones que yo no había puesto, y eso también fue como, dale. mm. Pero bueno, eso después creo que hay una pregunta relacionada a eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y hasta qué punto, esta pregunta es muy interesante, consideras correcto alejarte de la lealtad al texto original para que la canción conserve rima y ritmo? Bueno, sí, está buenísima la pregunta. Ahí es una lucha interna del adaptador, porque como te decía antes, o les decía antes, yo soy muy, muy respetuoso de cómo está escrita la canción en su formato original, ¿no es cierto? En cuanto a la composición musical. Entonces a mí me gusta que suene igual. No me gusta eso de estar agregando notas y cambiando métricas para que entre la letra, digamos. Porque ahí es cuando siento que está forzado. Para mí tiene que ser natural. Escuchás en castellano y estás escuchando la canción, aunque no suene igual, pero no hay nada forzado que digas, ¿qué pasó?". Entonces, yo me esfuerzo mucho en eso, en conservar la rima y el ritmo, pero hago un esfuerzo terrible de, obviamente, no alejarme del. Sí, sí, muchas veces por ahí, como contaba con Into the Woods, por ejemplo, que quizás, si bien está alejado del I Wish, porque es distinto, sin embargo, yo encontré un punto de conexión en cuanto a que los dos hablan de un sentimiento, de una expresión, de un qué va a pasar. Entonces, es lejano, obviamente, pero tiene que ver. Entonces, hasta ese punto me puedo aceptar alejarme. Trato muchísimo y trabajo muchísimo para que todo fluya tanto en la rima y el ritmo como en lo que dice el texto original, que es la base, justamente. Claro, pero sí, efectivamente, a la hora de traducir una obra entera tampoco hace falta a lo mejor decir exactamente cada idea en el mismo sitio, sino que ahí hay un margen también, Se puede mover, ¿no? claro, por ahí no sé, en esta frase dice tal cosa, pero bueno, yo por ahí la puedo mover 4 frases más abajo o en el final del cuarteto porque entra mejor, porque entra en ritmo, entra en rima, entra en todo, pero no está en el mismo lugar, pero bueno, estás contando la historia. Ahí sí, sí, eso se juega, eso es un juego, o podés mover, ¿viste? Cuando es como un rompecabezas, digamos, en algún punto, pero Mm, que te permite mover las piezas para que quede igual. mm. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es que el concepto de lealtad, además, es complicado también porque ¿qué es ser leal o qué es ser fiel? Hay que ser fiel a todo, de alguna manera, ¿no? Que es lo que estás Exacto. diciendo, ¿no? A veces yo escucho adaptaciones en donde se nota que están tratando de ser 100% leal a lo que dice en inglés, por ejemplo, y en función de ser 100% cabeza dura, de ser fiel a lo que dice en inglés, eh, descojeringa, digamos, bueno, una palabra muy argentina, es como que desarma la cadencia original de la canción, entonces ahí no reconoces la música, Claro. cuando podés buscar. Son conceptos, ¿eh? Por ejemplo, hay un director musical muy famoso en Argentina que para él el concepto de adaptar es romper con la obra original. Entonces, vos escuchas las obras que este director musical, que por lo general se mete un poco en las adaptaciones, y siempre es tipo, taca, 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 pero no, pero para él el concepto es ese. Pero bueno, son Mm, conceptos, hay que agregar métrica, hay que agregar rima, o sea, mm, hay que desarmarlo y armarlo de nuevo. Pero está bien, son conceptos, yo, no, mm, yo soy más fiel al autor, digamos. mm. Acá dice Marianela, perdón, súper logrado en Casi Normales y Diere Van Hansen. No sabía que se había hecho Diere Van Hansen en Argentina. Ese montaje no lo tenía ubicado. Sí, este año se hizo. Ah, es reciente. Sí, Vale, lo tendré que investigar. Ese no lo tenía ubicado. sí. No, Bueno. yo ahí no la hice yo, así que no sé, no opino. Ah, vale, no es tuyo. Vale, vale, vale. Así normales sí, pero Dios no. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es necesario
saber mucha teoría musical para adaptar canciones? Bueno, esto también es interesante porque hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. Para mí es necesario tener musicalidad, entender la canción también como una forma melódica. Si vos sabés música, está buenísimo porque podés agarrar la partitura y ir a la fuente. Porque muchas veces pasa, y esto es algo que aprendí también en el trabajo, en el hacer, si uno adapta desde el disco, digamos, desde la grabación, puede pasar que el artista que grabó con el aval del autor en el momento de la grabación haya querido hacer, no sé, refritos, melismas, agregarle cosas más si las partituras son un poquito más pop. Por ejemplo, no Mm, sé, Rent, Casi Normales, Dear Evan Hansen tienen un estilo más pop en la música si agarras una obra de Sondheim o agarras una obra de Rogers y Hammerstein o algo así, que son más clásicos. Esas no permiten tanto dibujo. ¿Se entiende lo que digo con el sí. dibujo? O sea, más improvisación. Por ejemplo, vos escuchás Rent y lees la partitura de Rent y no se condicen, porque, no sé, Idina Menzel hizo y la partitura dice tata, ¿no? En la nota. Entonces, por lo menos yo como aprendí a trabajar a lo largo del hacer yo no tengo una gran, ¿cómo se dice? No estudié mucho música, estudié piano justamente. Yo estudié piano de chico, o sea, sabía leer Ujú, música. Cuando ya me empecé a especializar y a trabajar mucho en teatro musical, volví al estudio porque para mí es importante agarrar la partitura y leerla. Y por ahí trabajar desde la partitura. También pasa que hay muchas producciones que después te piden que la letra la pongas en música. Entonces sí o ujú, sí tenés que leer la música y sí o sí tenés que trabajar con la partitura, porque si no no te va a coincidir. Y también pasa que al trabajar con la partitura, lo que hace es que vos entregás ese esquema, porque la partitura a veces es muy esquemática, ¿no? Es ta, 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 porque es solfeada. Y aunque parezca mucho más dura lo que después suena en el disco o cuando la ves en, no sé, en algún bootleg en YouTube o lo que fuere, no coincide, porque decís, ¿cómo? Acá está cantando en la partitura ta, 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 y después vos escuchás ta, 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 ta. Entonces, para mí es importante que esté escrita métricamente y después que el cantante decida qué hace, con el aval del director musical, del director, por supuesto. No que haga lo que quiera, pero digo, sobre todo en estas partituras más popeadas, por decirlo así. ujú. Eh, por eso, no sé si la pregunta, respondiendo exactamente a la pregunta de si es importante saber música, no sé si es importante o no. Sirve, sí, para mí sirve, pero no es fundamental. Sí, Mm, tener la cabeza y escuchar la canción y que después en tu cabeza fluya en tu idioma. ¿Sí? No sé si mm. es claro. Sí, es un complemento útil para determinar en ocasiones o entender, ¿no? Me imagino también en pasajes en los que hay muchos contracantos o coros, ¿no? Cuando me imagino que ahí también tiene que resultar útil, ¿no? Porque a veces uno tiene la Eso, letra, pero algo suena muy de fondo y no sabe. eso es fundamental. No sé si en el musical Rent, por ejemplo, esto me acuerdo Mm, mucho. eh, Rent fue una de casi de las primeras cosas que yo adapté. Y fue acá hay un término que dice muy cara dura, porque fue no de improvisado, pero era de las primeras cosas que yo hacía, no tenía tanta conciencia de lo que estaba haciendo. Y hay una canción en Rent que se llama Christmas Eve, creo algo así, donde están todos mm, como en ¿qué era? Un lugar donde vendían de todo, como un mercado callejero, que Angel le compra un saco ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre de los personajes. Bueno, al otro, Mimi aparece, Roger se la presenta, pasa de ah, sí, todo, es un número muy Christmas coral. Bells. Christmas Bells, eso, están los Sí. vendedores de drogas. Y es un lío, es una cacofonía hermosa, pero que no se entiende nada. Ya cuando lo escuchás en el disco decís, ¿cómo? Y ahí sí Mm, yo me acuerdo que el director musical me grabó en piano, en audio, cada línea para que yo pudiera trabajar individualmente, porque no era la única manera, y eso sí había que seguir, o la partitura, o seguir el claro. taratata, ta, 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 na, 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 qué sé yo, porque es una cacofonía de cosas. Ahí sí es necesario, sí o sí, la partitura, tal cual. Es así. Entonces, luego siempre está la posibilidad de colaborar, ¿no? Con
el director musical, o en el caso de no saber música o suficiente música, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto. Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿tenés feedback con los autores o encargados de la reposición o tomás las decisiones de adaptación vos solo, ¿no? Y eso si favorece o dificulta el proceso de adaptación. Mira, por lo general, te diría casi en el 100% de las veces, es una responsabilidad mía. Sobre todo al principio, yo me siento solo con el material, lo trabajo. De eso, cuando tengo el primer borrador donde yo ya estoy conforme, por decirlo así, ahí yo lo entrego a la producción. Ujú, Eso lo lee el director o la directora, a veces lo leen los productores, pero por lo general lo lee el director o el director y el director musical, y ahí viene un primer feedback, en donde por ahí lo aprueban, donde por ahí te objetan cosas, donde las objeciones pueden ser por cuestiones de puesta, no sé, te invento algo. En la canción original, el personaje cuenta que está acostado en su cama pensando en algo. Entonces viene el director y dice, mira, por cuestiones de puesta nosotros no vamos a tener una cama, porque no podemos hacer el cambio o en nuestra puesta no va a haber cambio al dormitorio. Entonces lo único que hay es, no sé, una sala comedor. Entonces, bueno, no puede decir acostado en mi cama, bueno, dirá estoy sentado en la mesa. No sé, mm, cosas así de puesta. Y después aparecen muchas cosas de, ay, no me gusta tal palabra, no me gusta tal expresión. Y ahí, bueno, empieza como una guerra de, bueno, pero a mí sí, porque yo la elegí por tal cosa, porque representa. Em, por ejemplo, un ejemplo que se me acaba de ocurrir, en Rent, en la canción Seasons of Love, tanto en España, en México, se adaptó como Tiempos de Amor. Y a mí me sonaba Ciclos de Amor. Primero mm, porque me parecía que la palabra ciclos era mucho más parecida al seasons, en cuanto a la ujú, musicalidad, y porque me parecía que la palabra ciclos encerraba una idea de temporalidad, de vuelta, de circularidad que tiempos me parecía como más acotada, y seasons me daba más la relación de ciclo, si bien está bien tiempos o estaciones. Y no, a nadie le gustaba, y yo sí, que sí, y lo expliqué, hasta que, hasta que lo entendió creo que la directora, y cuando entendió la directora, ella lo llevó a, no sé, bueno, y al final lo aprobaron y quedó Ciclos de Amor. Eh, pero eso es una idea finia, eso es, bueno, ahí uno pelea con lo que cree que le sirve a su adaptación, porque de última es el mm, trabajo de uno. Eh, a veces, bueno, decís, ok, bajás la cabeza, no sé, por ejemplo, cuando se hizo Hello Dolly, la protagonista de Hello Dolly era una muy, muy, muy famosa cantante de Argentina y, y de Hispanoamérica, es reconocida. Entonces el primer feedback de la adaptación fue, ella no quiere cantar de voz. Nosotros en Argentina hablamos de voz, obviamente, del tuteo. Y mm, yo escribo de voz, a mí no me sale escribir de tú, porque no porque esté mal, sino porque simplemente no me sale. Eh, y el feedback fue, ella quiere cantar de tú, porque está acostumbrada a cantar de tú y no le gusta cantar de voz. Uy, bueno, pero ella lo dijo y era la protagonista, así que hubo que hacer toda la adaptación de nuevo y hacerla de tú, de ti, que a mí no me salía, me costó un montón eso. Pero bueno, en esos casos, bueno, sí, hay que aceptar, porque No, y en manda ese caso habrá implicado muchos cambios, ¿no? Porque, claro, cambiar los todo, verbos y las rimas asociadas a las esos rimas, verbos, sí, sí, ¿no? no, fue prácticamente ir a foja cero y barajar de nuevo. Pero, pero sí, hay mucho feedback y es importante el feedback, porque después hay otro feedback más una vez que está aprobado por la dirección, la producción, lo que sea, que es cuando se empieza a ensayar, porque Mm, después cuando llega a los actores y a los cantantes sobre todo, empiezan, es verdad, uno le escribe como le gusta, como le parece, pero de repente a la pobre actriz que le tocó ese solo, que tiene una nota altísima, que yo se la escribí con A y a ella le queda incómoda la A porque cada cantante tiene su propia fisiología y a ella le quedan cómodas las I o las E. Y bueno, te lo plantean y decís, sí, es verdad, no puede estar incómoda
en la gran nota, porque no. Entonces, bueno, empieza también todo un trabajo de... A veces uno, si ya sabe de antemano qué actriz o actor va a hacer tal o cual rol y ya lo conozco y ya sé cuáles son sus puntos altos, sus mejores puntos, bueno, yo ya sé que a ella hay que escribirle con I y ya la escribo con I, por ejemplo, si ya sé de antemano quién va a protagonizar tal o cual rol. Pero por eso, a veces dificulta porque vienen estas cosas, como te digo, pero por lo general es importante el feedback, es un trabajo en equipo. Por eso a mí me molesta y me duele mucho cuando voy a un ensayo y veo que cambiaron cosas sin preguntarme, porque es mi tarea. Entonces, los Claro, cambios que haya que hacer los discutimos porque es necesario y es re importante. Uno no puede encerrarse en el ego de decir yo soy el autor y se hace lo que yo digo, porque no es así, no funciona. El teatro musical justamente es una de las artes más colaborativas que hay, entonces es necesario el feedback y es importante el feedback. Entonces, eh, dificulta, sí, pero es necesario y está bueno. y hay Creo. ocasiones en que el feedback haya venido del autor, es decir, de más arriba, no del equipo que está produciendo, sino a través de una back translation o... Claro, sí, sí, muchas veces pasa eso. Eh, el, el- cuando se hace la back translation, no sé si todos saben lo que es simplemente una traducción literal de la adaptación que se manda a Estados Unidos o a donde sea para que el autor o el representante del autor nos ha pasado en Come From Away, por ejemplo, que había feedback del autor, pero a través del representante nosotros nos comunicábamos con el representante y decíamos, queremos hablar con el autor para explicarles el por qué. Y el representante decía, no, no puede, está muy ocupado, no quiere. Bueno, dale. Después cuando el autor vino a Buenos Aires al estreno y yo pude charlar con él, me decía, qué lástima que no pudimos hablar. Y le digo, pero nosotros quisimos hablar. Y nos dijeron, alguien nos dijo, no quiere, no puede. Y él dijo, a mí nadie me dijo. Entonces, si uno pudiera tener el feedback con el autor, sería genial. A veces lo tenés. Yo, por ejemplo, recibí un mail de Robert Jason Brown, el autor de los últimos 5 años, explicándome él por qué estaba mal la adaptación de una de las canciones, porque yo no había entendido realmente. Es una obra que es muy difícil porque transcurre en dos temporalidades distintas. Ella empieza contando cuando termina la relación y él empieza contando cuando empieza la relación y van para atrás y solo se unen en el medio, que es cuando se casan. Pero el diálogo también está al revés, yo no lo había entendido eso. Y él me lo explicó, me llegó un mail de él explicándome eso y lo cambié, obviamente. Entonces está bueno el feedback con el autor, lógico. Y por lo general son bastante abiertos porque entienden que no es su idioma, que es el nuestro y nosotros en ese aspecto sabemos más por ser nativos y que ellos no lo son y que entienden de que se está contando la misma historia. Entonces no son tan obtusos. Ujú. Hay una pregunta en el chat que si conocer a los intérpretes con anterioridad es algo que te ocurre a menudo. Sí, a veces sí, no tan a menudo, te diría el 50% de las veces, porque el circuito es bastante chico, entonces ya se sabe que tal o cual obra lo va a protagonizar tal o cual actor o actriz. Em, pero bueno, a veces, por lo general pasa, pero bueno, no siempre. O sea, sí y no, por decirlo así. Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ya apuntaste algo en la anterior, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de adaptar Come From Away? Aparte, este musical Y, tiene mucha historia, además, porque la compañía, incluido vos, ya visitaron. Bueno, te dejo a vos que nos y cuentes. Come From Away fue como es porque tiene vida todavía, de hecho la van a ver el año que viene, no, este año. En Madrid, Ujú. sí, yo digo el año que viene, pero ya en unos meses. En septiembre se estrena en Madrid, en el Teatro La Marquina, el 12 de septiembre, para ser más precisos, con el elenco argentino, parte. Creo que va a haber uno o dos actores o actrices españolas. La adaptación es la nuestra, modificada, pero bueno, va a ser esto, bueno, eso es el futuro, pero adaptar Come From Away fue hermoso porque fue un proceso de a dos y es una de las pocas veces en todo lo que yo hice que pude trabajar con otra persona, lo cual es complejo desde un lado,
y es rico desde otro. Porque es complejo porque al no tener uno la decisión completa, tenés que estar con la cabeza abierta a aceptar también las opiniones de la otra persona y a decir, ok, tu idea está buenísima, lo mismo para la otra persona, ¿no? Y enriquecernos unos a otros con nuestras propias ideas. Yo Come From Away la adapté con Carla Calabrese, que es la directora y productora de Come From Away, que es genial laburar con ella porque es una usina creativa, entonces es muy fácil. Eh, Casi normales también fue un proceso de adaptación que lo adaptamos 3 personas, fue un poco más complejo, pero Come From Away fue todo mucho más fácil. En ese caso en particular, yo trabajé una adaptación primera, entera, después ella trabajó una y aunamos Ujú. las dos. Entonces llegamos como un punto en común en donde dijimos, tenemos un primer libro, a partir de esto, este es nuestro libro, el de los dos, digamos, la mezcla de las dos ideas, y a partir de ahí vamos a trabajar en un nuevo libro a partir de esto que tenemos, donde los dos estamos de acuerdo con las ideas del otro. Y ahí empezamos a trabajar. Y también se trabajó mucho en ensayos. Se siguió trabajando mucho, mucho, mucho. Es una obra que creo que se terminó de escribir el día que estrenamos, más o menos, porque siempre surgía otra idea y muy compleja, una obra muy difícil porque es una obra muy narrativa, en donde había que ser muy claro con lo que se quería decir, porque si no es muy confusa. Es una obra que es narración constante, es como si fuera un documental, por decirlo así. Ujú. Entonces, con Carla nos priorizamos que se cuente la historia muy claramente, por ahí dejando a veces de lado un poco cosas de métrica, porque era más importante en este caso, sí o sí ser fiel a lo que se diga, porque si no, no se entiende, porque pasa muy rápido y cuenta una historia real encima, que transcurre durante 5 días. Entonces había que contarla y que el público entienda y se emocione y le llegue todo ese bagaje de emoción que transcurre la obra y salga llorando. Y entonces ahí sí la prioridad era contar la historia a como dé lugar. Em, Así que fue un proceso muy lindo y fue un proceso muy lindo desde todos lados porque cuando Carla compró la obra, la fuimos a ver a Estados Unidos, nos invitaron a conocer el teatro por adentro, conocimos a los actores, nos hicimos muy amigos de una de las actrices, de Astrid. Esa amistad continuó durante los años cuando la obra se iba a estrenar antes de la pandemia y Astrid vino a visitarnos a Buenos Aires y vio los ensayos justo antes de la pandemia. De hecho, Astrid, nos reíamos porque Astrid a los lugares que iba al día siguiente los cerraban. De hecho, ella se fue del país un día antes que se cierre el país, el lockdown. Entonces, pero después vino el autor para el estreno, vino Astrid, y después nosotros fuimos todos a Canadá, al pueblo en donde transcurre la obra, que nos invitó Carla, eh, a ver el estreno de la obra en Gander, en el pueblo. Se hizo por primera vez, la obra se había hecho en Toronto y se había hecho no me acuerdo qué otro de las ciudades grandes de Canadá, pero nunca se había hecho en el pueblito donde transcurre la historia. Y era una apuesta local con todos actores canadienses y fuimos todos, estuvimos 5 días ahí, conocimos a los personajes reales y vimos la obra. Entonces, bueno, es sigue siendo una belleza de experiencia, quizás la más emotiva que he tenido y que tendré, quizás, no sé, porque Sí, es un círculo muy, muy redondo. sí, un poco habitual además, ¿no? Poco, muy, no, no, nada habitual. Te diría. Ujú. Pregunta Sigue siendo. Vero si fueron a la puesta del aniversario. No, el año pasado se hizo en Gander, en el pueblo, se hizo una apuesta nueva. Por primera vez se representó en el aniversario, hicieron como un concierto, una puesta en concierto donde estaban todos parados con la banda. Acá era una apuesta diferente a la apuesta de Broadway, a la apuesta que se vio en el mundo. Era una apuesta nueva, de hecho la directora era una directora de, de Newfoundland, de la isla. Los actores que representaban a los personajes de la isla eran actores de Newfoundland y los otros eran todos actores canadienses que la habían hecho por el mundo. De hecho, Astrid hizo un personaje, uno era de la puesta de Londres, otro la había hecho en Broadway, pero no era el aniversario, era la puesta de Gander. Ujú. Y luego, con respecto al título, ¿por qué no se tradujo al español? Porque, dos cosas. Primero, porque
Carla consideró bien que era una marca, como Les Ujú. Misérables, por ejemplo. En todos lados es así. Mi Saigón, no traducirías Cats. Son marcas, no puedes poner gatos. Eh, Mm. por un lado eso, consideró que era una marca y que ella quería imponer la marca. Y por otro lado, y es real, no encontramos nada que sea lo poderoso que es el título en inglés. Los, no sé, los visitantes, los llegados. Hay mil cosas que buscamos porque lo buscamos, ¿eh? Pero no, nada nos emocionó tanto como la marca del título. Esa es Vale. la realidad. Luego, me imagino que el proceso, en este caso, al haber sido con otra persona, habrá ocupado un poco más de tiempo, habrá sido más largo. Sí, fueron muchos años. De hecho, Carla compró la obra en el Años. 2018. Sí, porque se trabajó con mucho tiempo. Ya te digo, se empezó a trabajar en el 2018 y se iba a estrenar en el 2020 y se estrenó en el 2022. Entonces, todo ese tiempo seguimos trabajando la adaptación. Ya te digo, hasta el día del estreno seguimos cambiando cosas. Mm. Eh, pero justamente en esta misión de que la historia se cuente lo más directamente posible para que se Mm. entienda bien. Pero Mm. fue un proceso largo y muy rico. A veces también frustrante, lógicamente, porque te trabas, se traba el otro. Los dos tenemos por ahí una idea muy concreta de qué queremos decir y decís, no, pero yo digo, no, vos. Pero bueno, siempre se llega. En esa lucha es donde sale algo diferente y dices, ah, es esto. Por Mm. eso, el adaptar y el coadaptar son situaciones totalmente distintas. Una es donde vos estás solo con tu computadora a las 2 de la mañana trabajando y otra es cuando estás con otra persona creando y sacando ideas de la galera todo el tiempo. Ujú. Pregunta Marianela, ¿qué otras obras pudiste ver en Broadway antes de comenzar a adaptar? En vivo, Come From Away creo que fue la única. Otras que ya había visto, que ya conocía. em, Muchas las encontrás por ahí. No se puede decir eso, pero bueno, pasa. Pero Entonces es. y las podés ver, o alguien la tiene y te la pasan. Pero en vivo, si mal no recuerdo, creo que la única que fui a ver específicamente porque Carla había comprado y fuimos con ella. Digo, ella llevó al equipo creativo. Fue el Ujú. director musical, fue el coreógrafo. Fuimos todos a ver la obra, como digamos en viaje de trabajo. Pero creo que fue la U. Cuando hice Rent yo ya la había visto antes, pero cosas que yo había visto de fanático, digamos, que Mm. además de adaptador, fanático, o sea, como barra. Sí, no como parte del proceso, ¿no? de Claro, sí, adaptación, sí, sino. Ujú. exacto. Bueno, siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo empezaste en el mundo de la adaptación, ¿no? Bueno, ¿qué pautas seguiste para encontrar clientes, ¿no? Yo creo que acá puede ser interesante que nos cuentes cómo fue tu Cliente primera sería, experiencia. que Claro, encontrar clientes sería, es que yo creo que en el mundo de la adaptación no es exactamente el cliente, ¿no? Yo creo que ese es un concepto que a lo mejor se utiliza más en otros tipos de traducción, ¿no? Yo creo, ¿no? sí, puede Acá es ser. la productora la que te llama, ¿no? Claro, exactamente. En realidad empecé medio en broma, por decirlo así, porque cantar en castellano canciones en inglés me salió siempre muy naturalmente. Yo no estudié, por eso yo digo, yo soy adaptador, yo no soy traductor, yo no estudié traducción. La traducción es una carrera que se estudia en la universidad, que son 5 o 6 años de estudio, donde es una carrera en serio. Y yo no estudié traducción, yo estudié inglés desde muy chico en el colegio y porque a mí me gustaba y por mi cuenta, entonces hablo muy bien inglés y siempre me salió solo, no sé por qué, eso de estar cantando en castellano las canciones en inglés, naturalmente. Me pasa hoy en día cuando escucho, no sé, Flowers de Miley Cyrus, no sé, por decirte, yo ya la canto en castellano, porque me sale, es como un hobby, no sé qué es. Y yo hace muchos años antes me dedicaba también a cantar, a actuar, cosa que después dejé, pero y formaba parte de un grupo que hacíamos obras de teatro en inglés, musicales en inglés,
Y siempre el chiste era, la broma era, bueno, a ver, ¿cómo suena esta en castellano? O hacía las letras en broma, digamos, con doble sentido, le cambiaba las letras. Empecé así en realidad, hasta que tuve la posibilidad a través de un conocido que me ofreció, me dice, si lo haces en broma, ¿por qué no lo haces en serio? Se iba a estrenar acá en Buenos Aires Gris, el musical, en España se llama El Compadrito, no, Gris. Bueno, No, Gris se también. llama Gris, bueno. No, El Compadrito se llamó acá En México la se llamó, película. Vaselina. en México se llamó Vaselina. Eso Claro, es. exactamente. Este, y tenían problemas con la adaptación, entonces yo conocía a la persona que dirigía musicalmente la obra y me pidió si yo quería probar hacerlo en serio. Y mandé 4 canciones que me pidieron como para probar, les gustó y la hice yo. Y a partir de ahí empecé a trabajar un poco con mi profesora de canto, que siempre quería una letra para este, para el otro, para alguna gala de fin de año, hasta que me llama un amigo que era un actor, es un actor que trabaja mucho en comedia musical y que él quería dirigir un proyecto para 3 actrices de comedia musical con canciones de Broadway, pero que no fueran conocidas, y contar una historia a través de canciones, un espectáculo chiquito nuestro. El espectáculo se llamaba Amantes Odiosas. Y él tenía como un Dream Team en su cabeza, me pidió a mí las canciones, quería tal director musical, tal coreógrafo, y yo le decía, ¿pero van a aceptar? Y probemos, ¿por qué no? Y a todo el que se lo propuso, todos aceptaron. Entonces fue como yo era mi primer trabajo, digamos, profesional, por decirlo así, con gente que era muy profesional, que venía trabajando hace muchos años. Entonces ya ahí como que gané un poco de contacto porque tuvo mucho éxito la obra, estuvo premiada. Mi trabajo fue muy bien recibido en las críticas, cosa que yo... eh, y a raíz de eso, al año siguiente, se hace Rent en Buenos Aires. El director musical fue el mismo. La directora también me conocía a través de esta obra, que era muy amiga del director musical. Contactos. Entonces ellos me propusieron a mí. Y bueno, quedé yo, por eso digo, Rent la hice muy sin tener experiencia casi, porque venía de hacer cosas, pero a partir de ahí fue que dije, ah, bueno, pero acá, y de Rent me llamaron para Hedwig, porque fue la misma producción, porque gustó mucho la Ujú. adaptación de Rent. El productor de Casi Normales, cuando estaba buscando quién sumar otra persona al equipo de adaptación, se acordó de Rent, preguntó quién la hizo, y así te vas haciendo. Y en la medida que Ujú. empezás a trabajar con todos. El medio argentino es muy chico, Ujú. son pocos los directores musicales. Por ahí ahora hay mucha más, se está abriendo mucho más, hay muchos más adaptadores, muchos más. Pero en ese momento, por lo menos hasta ahora, eran muy pocos. Entonces empezás a trabajar con todos. Y en la medida en que vas haciendo y vas trabajando y trabajas bien, cuando llega la próxima decís, dicen, conozco a este chico y así, te vas Mm. abriendo camino. Mm. Em, pero a raíz de que hice Rent y Hedwig, ahí es cuando yo dije, no, no, para, acá esto hay que trabajar en serio, no puedo ser chanta. Y ahí es cuando volví a estudiar música y me empecé a especializar y a leer mucho más e investigar sobre el, Mm. sobre el trabajo del adaptador. Sí, pero el medio es pequeño, pero se hacen muchos musicales. De hecho, se hacen muchos que en Sí. España ni se han hecho y muchos que no sé si se harán siquiera a nivel profesional. Entonces, es Lo un que pasa medio es que que consume mucho musical, ¿no? Y sí, es extraño, porque es un medio donde se consume mucho musical en donde el musical no es exitoso en realidad. Nosotros mm, creemos que sí, pero no, cuesta mucho llevar gente al teatro musical. Recién ahora hay como una apertura más grande, pero también se hacen hay muchos de los títulos que vos lees que yo he trabajado, que también hay muchas producciones pequeñas y se compran, por ejemplo, para hacer 10 funciones en algo que se llama un trabajo en cooperativa, que es algo que en España no existe y creo que en México tampoco, en donde todos trabajamos sin cobrar un sueldo, no hay una producción que pone o una compañía productora, no sé, SOM mm, o alguna de esas grandes que ponen la plata, sino que todos trabajamos para hacer la obra, hay inversiones pequeñas y entonces nadie cobra sueldo y todos cobramos después algún porcentaje. Entonces por eso se ujú. hacía, porque ahora con el tema económico y del dólar y mucha cosa, es muy Más difícil complicado. comprar los derechos de 10 funciones. Antes se podía y ahora no sé, 10 funciones de una obra por ahí te salen $10.000, una cosa así, que hoy no se puede.
porque es muy difícil recuperar esa inversión también. Entonces ahora Claro, lamentablemente hay mucho menos de lo que había pre-pandemia de tanta cosa chiquita de títulos importantes. claro. Pregunta Claudia Luna con respecto a Come From Away. En una entrevista en La Nación en 2020 comentabas que todavía no podías vivir de esto y ahora mencionaste que todo el tiempo que dedicaste para Come From Away. La pregunta es si durante todo ese proceso se cobra al final, como suele ser, si se puede contestar a la pregunta, claro. Sí, sí, sí. No, es que eso depende eso depende del arreglo que hagas con la producción. Por lo general, no se paga antes. Uno apuesta al. Yo sigo teniendo otro trabajo al día de hoy, que de eso vivo. Eh, por lo general, el trabajo del adaptador debería cobrarse 100% por lo que se llama Argentores, que es la entidad de recaudación de autores, pero hay unos temas legales complejos que no permiten siempre poder cobrar por Argentores, entonces por ahí arreglas un cachet con la producción, entonces vendés tu trabajo. Lo que hace eso es que si después, ponerle el caso de Casi Normales, que ya creo que se hizo durante 10 años y ahora se vuelve a hacer, yo no cobré nunca más. Cobré por el trabajo y durante 10 años o 11 años no cobré más los derechos que me corresponderían y Mm, así con muchas obras. Em, y nada, se apuesta. claro. Eh, pero es difícil que te paguen un adelanto. Ahora por ahí yo estoy Ujú, tratando de arreglar que aunque sea, si por ejemplo es algo que aprendí con los golpes, digamos. Bueno, si no voy a poder cobrar Argentores, bueno, aunque sea asegúrenme un porcentaje de taquilla o algo así, claro, mínimo, aunque sea por cada vez que se reponga. Entonces si la obra se hace durante 10 años, yo aunque sea algo tenga de claro. recupero, porque si no, Mm, es así. Y cada vez que se repone es como. Pero bueno, sí, que es un tema que tampoco debe de estar muy regulado, quizá, ¿no? O no. suficientemente regulado para beneficiar al adaptador, ¿no? No, no, por eso hay mucha cosa interna legal que es muy complejo de explicar y muy largo y no sé si se entendería, porque creo que pasa solo en este país que tiene que ver también con cómo somos Mm, acá, digamos. Es muy complicado. claro, claro, yo creo que en España se cobra un caché, un fijo y luego derechos aparte, pero no es uno o el otro. Ah, cobran las dos Pe- cosas. sí, pero no lo puedo afirmar rotundamente, pero yo creo que sí, que está Claro, contemplado de esa forma. O la traducción para doblaje también es así, ¿no? Se cobra por la traducción y luego se cobra derechos, ¿no? A través el de derecho. SGAE Claro. o DAMA o las gestoras de derechos de acá. No sé, por ejemplo, el caso de Come From Away, donde se va a usar mi adaptación, no sé cómo va a ser todavía, no, eso no está hablado, entonces no sé. Pero bueno, yo confío. Mm. Veremos. Pero hay otra pregunta, es si te tocó en algún momento retocar el trabajo de otro adaptador y si en el caso de que sí, si te ha resultado más complicado que empezarlo tú de cero. No, o sea, me lo han propuesto y yo no he aceptado porque no me parece. No me parece, yo no podría ponerme a tocar o a cambiar el trabajo de otra persona, no me gusta. Pasó, por ejemplo, ahora en Rent, que se vuelve a hacer, me ofrecieron, me preguntaron si se podía usar mi adaptación, yo le dije que, yo a la producción le dije que encantado, pero que lamentablemente por estos temas legales que comentaba, no está inscripta por mí en la reguladora de derechos, sino por otra persona, porque a mí me pagaron el fee, digamos, por el trabajo. Entonces yo soy autor de la obra, pero no tengo los derechos sobre la adaptación. Entonces yo Ujú, em, no puedo aceptar o no aceptar que use mi adaptación porque no soy dueño legalmente de la adaptación. Entonces, ujú, según tengo entendido, compraron la adaptación mexicana y la están argentinizando, pero está bien porque la compraron, le pagaron al autor. Y me ujú, ofrecieron, si yo quería argentinizar esa versión, yo dije que no, porque yo soy autor de una versión, yo no puedo toquetear o cambiar para argentinizar la versión de otro de algo que yo ya hice además. Es claro, como si me pidieran, también me lo ofrecieron escribir una adaptación nueva y yo no puedo escribir una adaptación nueva de algo que yo ya escribí.
Porque ¿cómo hago para no escribir ciclos de amor? Cuando Claro, luché tanto por ciclos de amor, ¿entendés? Que voy a poner tiempo, o sea, no podría. claro. Sí, es complicado, sí. Es complicado, sí, sí, sí. Ahí dice también retocar tus propias adaptaciones en una nueva apuesta. Bueno, ahí contesta eso. No, no, no sé, no sé si podría. Por ahí sí, si se hace de nuevo, por ejemplo, ahora que se hizo de nuevo Mamma Mía y usan mi adaptación, la misma del 2012, sí, alguna cosita cambié. Porque Ujú. después de Se 10 te- 11 años decís, esto suena mejor así, mejor así. O también Claro, los tiempos que vivimos que hacen que socialmente ciertas cosas hace 10 años eran aceptadas y hoy no. Entonces, bueno, está bueno cambiarlo para que suene un poco más, para que no suene tan arcaico, por decirlo, claro. en ciertas cosas. Bueno, bueno, todo eso que decís está muy relacionado con la pregunta que viene ahora, ¿no? Bueno, por un lado, si presentas varias versiones y los productores escogen una, pero si alguna vez se te han ocurrido opciones mejores después del estreno, ¿no? Sí, no, en cuanto a varias versiones, no. Yo entrego un libro terminado y después a partir de ahí empezamos el trabajo, como conté antes, con el director, con los actores, pero varias versiones no. Sí me han pedido, me acuerdo, para Rent, creo que era Your Eyes, que Valeria Ambrosio, que era la directora, me había dicho, escribí dos, una, pero ella me pidió por algo que ella quería como puestista o como directora, quiero probar tal cosa y tal cosa, no me acuerdo exactamente porque fue hace mucho, pero ahí sí, por ejemplo, entregué dos versiones de la canción y después elegimos una o después hicimos Ujú. mezcla. Pero por lo general no, se entrega una versión y a partir de ahí es como que se empieza como a reelaborar hasta llegar al libro final con la que se estrena. Y después si se Ujú. me han ocurrido mejores cosas, sí, siempre me pasa. Pero una vez que se estrenó no se puede cambiar porque pobre el actor o la actriz no puede estar aprendiendo 20 Claro, versiones. Ahora, si la obra, como pasó con Mamma Mía, 10 años después, se hace de nuevo, bueno, ahí sí, por ahí puedo cambiar algo. Em, pero no todo, no hacerla de nuevo. Yo no puedo, o sea, con una obra, por ejemplo, Hermanos de Sangre que hablábamos antes, se había hecho en el 93 y después se hizo en el 2018. Ahí sí yo hice una adaptación nueva, yo no había hecho la del 90 y pico, pero bueno, ahí sí puedo hacer una nueva porque yo no la hice originalmente. Me costó claro. mucho, por ejemplo, en Hermanos de Sangre porque tenía muy metida en la cabeza las letras originales, porque me gustaba mucho la obra. Entonces sí fue difícil decir, uy, me venía muy a la cabeza las versiones de los 90. Pero bueno, no la escribí yo, entonces fue más fácil. Claro. Bueno, y pasamos a la última pregunta, que es qué recursos o capacitación recomienda como adaptador más allá de lo lingüístico. Mira, me parece que más allá de por ahí estudiar un poquito de música para estar familiarizado con la partitura, si te toca leerla y entender por dónde va la estructura interna de la canción, me parece que es lo más importante, por lo menos lo que yo hago mucho, es empaparse mucho del material. A mí cuando me dicen, no sé, vas a hacer Hermanos de Sangre, ponele, por dar un ejemplo. Yo empiezo a investigar, investigo mucho qué es Hermanos de Sangre, leo sobre la obra, leo sobre el autor, trato de encontrar reportajes de la época en que se estrenó al autor a ver qué dice, qué pensó, por qué la escribió, por qué esto, por qué lo otro, leo las críticas, leo, bueno, obviamente el libro y las canciones, trato antes de empezar a trabajar, de leerlo mucho para tenerlo muy en mi cabeza y que me sea natural. Por esto que digo que a mí me pasa que escucho una canción y ya empiezo como a cantarla en castellano, bueno, que la música sea esté naturalizada en mí de la manera que a mí me salga ya en castellano. Pero más que nada es esto, es leer mucho sobre el autor y mucho sobre la obra y el autor hablando de la obra, los actores hablando de la obra, lo que sea, si se encuentra material visual, también porque a veces uno lee el libro y escucha la canción, pero después cuando la ves representada en escena entendés mucho más hacia dónde va porque está también la magia de la dirección, de que hace que el texto hablado se convierta en texto cantado y eso es parte de la apuesta. Entonces, si también le podés agregar lo audiovisual, está buenísimo porque te ayuda, a mí me ayuda a la hora también de la adaptación, porque a veces hasta entiendo cosas más que leyéndolas, viéndolas, en lo posible. Entonces, para mí el recurso ese de investigación y de empaparse y ver y ver y ver y entender
qué es ese material que estás trabajando, porque si bien el trabajo es tuyo y vos sos el autor desde algún lado de la adaptación al español, es el trabajo de otro con el que estás trabajando. Entonces vos tenés que tener muy internalizado ese material. Un material como en un todo, ¿no? Se Mm, entiende el concepto. Eso es lo que más, por lo menos a mí, el trabajo previo es el que más me gusta, el de investigar. mm, Y después leer mucho, es muy interesante leer las biografías o las autobiografías de los autores. Por ejemplo, algo que les recomiendo muchísimo, les guste o no les guste, Sondheim, por ejemplo, él escribió 2 libros maravillosos que son como una autobiografía musical de todo su trabajo, en donde él hace como habla obra por obra, canción por canción, y él cuenta cómo escribió, qué hizo, qué no, y por qué está bueno, y por qué hoy odia esa letra. Y eso, con eso se aprende muchísimo en el arte del escribir letras, porque uno puede ser autor original o no, o ser adaptador. Vos, al ser adaptador, sos autor original también, aunque sea de un material previo, pero es tu versión. mm. Ciclos de Amor es mi versión de Seasons of Love. No es solamente la traducción o la adaptación, está mi autor ahí adentro. Y así eso es lo que... Y eso, amigarse mucho con el autor que llevan adentro. No piensen solo en lo que dice en inglés, sino en lo que, para cómo contás vos esa historia que tenga que ver obviamente que represente obviamente lo que estás contando, ¿no? Mm. Creo que básicamente eso. Estabas hablando de ¿cómo son? Look, I Made a Hat y el otro es los de Em, Sondheim. algo de Un- Hat también. Look, I Made a Hat y... Ay, no me por acuerdo. ponerlos, Look, I Made a Hat y el otro... no me acuerdo del otro. Uno es Look, Algo I de Made a Hat. Hat No y el otro necesitas es algo de Hat también, que son versos de la Finishing the Hat. Finishing the Hat. Es el Claro, otro, me parece. exacto. Porque aparte Finishing the Hat es esa canción de Sunday in the Park with George, es el arte de hacer arte. O sea, esa canción Mm, habla de eso. Mira, hice un sombrero donde no había un sombrero. Y sí, es eso. Es maravilloso leer esos libros. sí, El de sí, Sherry sí. Herman es hermoso. Hay una autobiografía de Harold Prince, que si bien es director, pero es director de musicales, creador de musicales. Y ahí aprendes mucho del oficio del teatro. Eh, Mm, son bárbaros, es bárbaro leer eso. sí. Sí, pero recomendás en ese caso, no si adaptas musicales, conocer mucho el género, ¿no? Claro, sí, sí, investigar, escuchar Claro, mucho y leer mucho, claro, sí, pero igual que totalmente. si alguien traduce a Shakespeare, es recomendable que conozca mucho a Shakespeare, ¿no? Pues, Exactamente, Shakespeare, la época, todo tiene que ver, no es claro, fortuito, digamos. sí, yo lo comentaba antes con una compañera, ¿no? Que cuesta, el musical sigue, aunque haya mucho musical, o en España hay mucho musical, de alguna manera desde ciertos circuitos se lo sigue considerando un género menor, pero es un género en versión original de mucha calidad literaria, ¿no? Claro, Y cuesta, eso cuesta yo creo que a veces hacerlo entender, ¿no? Y es todo esto que decís vos, conocer al autor, empaparse del autor, entenderlo, transmitirlo, recrearlo, sí, ¿no? exacto, y tener muy en claro también el porqué de la canción en el musical. Que algo que dice Sondheim, que es muy interesante, que la canción en un musical no es un poema. Entonces tampoco nos podemos como adaptadores esforzar en contar un poema, porque la canción no es un poema, el poema es un poema. Y la canción está contando una historia de un personaje en un momento particular. Entonces ahí es donde hay que hacer el foco, Mm, no en embellecerlo de manera que, ay, qué belleza lo que dije. Si está, está porque es parte de, obviamente, pero, pero lo importante es cómo contamos esa historia. mm. Sí, sí, totalmente. Bueno, llegamos al final de las preguntas. Podemos abrir un pequeño turno. Es verdad que hemos ido contestando a muchas preguntas, las hemos ido intercalando, pero podemos abrir un breve turno de preguntas de 5 minutos si ha quedado algo en el tintero. Vamos, Así que buen momento para... anímense. Aprovecho para compartir un vídeo, lo pongo acá en el chat, del Come From Away de la producción adaptada por vos.
pero en YouTube hay bastantes vídeos, así que les animo a buscar. Vale, Bueno, bueno, ¿ahí hay alguna pregunta? La música fue mi... Boom comenta, la música fue mi mayor pasión toda la vida, la traducción llegué sin querer. Estudié ambas cosas en la universidad, traduzco canciones de vez en cuando como hobby, pero trabajo en ambas por separado. ¿A quién o a dónde podría acercarme para trabajar en musicales? y no te sabría decir a quién, porque es difícil, es como que tenés que conocer gente y que te llamen. Antes se usaba mucho más el tema de hacer pruebas, como las audiciones de los actores. Yo he pasado por varias audiciones de traducción que son complejas porque te dan mucho material para trabajar y por ahí te dan una semana y son 20 páginas de mezcla de libro y canciones y, y cuesta, porque a veces, bueno, a veces no estás súper inspirado y de repente otra persona hizo mejor tal letra y el trabajo le va a la otra persona, lo cual es re válido, pero bueno, también me parece que el trabajo y la experiencia del hacer y el hacer también tiene que pesar a la hora de, porque a veces vos si tuviste la inspiración de poner una frase mejor, pero después se puede con el bagaje de lo que implica adaptar todo de una obra, pero bueno, acercarte a las productoras. Lo que pasa es que tampoco hay productoras, o sea, por ejemplo, en España que está SOM, digo, hay varias productoras grandes ya establecidas. Acá no hay. Entonces es por ahí el director se le ocurrió y fue y se asoció con alguien y compró la obra. Es medio complejo decirte a quién tenés que acercarte porque no hay un alien, digamos. Y muchos Claro. también pasa que ya trabajan con su equipo. Por ejemplo, este año hay una pregunta por ahí, este año se hacen muchos musicales en Buenos Aires nuevos, yo no hago ninguno, por ejemplo, porque todos lo hace la misma gente, el mismo equipo, el mismo director que trabaja con su adaptador, y ese mismo director es el que dirige todas estas obras y trabaja con su persona, lo cual está bien. Yo trabajo con Carla, por ejemplo, con Ricky Pascus, cada uno trabaja con la persona que se siente cómoda y está perfecto. Mm, Entonces, bueno, no sabría qué decirte ahí. mm. Luego pregunta Marianela, bueno, ¿qué otros proyectos musicales? Esta pregunta ya la contestaste. Marina nos pregunta o nos comenta, ¿no? que está realizando junto con unas compañeras un trabajo de investigación para la universidad y pregunta si puede utilizar algunos de los datos de esta charla, ¿no? para ese trabajo, Obvio, citándote, por claro, supuesto. por supuesto. Luego Para Carmela nos eso es la pregunta, idea. ¿cuáles crees que son las diferencias principales entre traducir para musicales y traducir canciones pop? Bueno, creo que básicamente es que la canción en el musical, como hablamos toda esta charla, es parte fundamental de la trama de esa obra, es parte del libro, es el libro. La canción es un monólogo del personaje o está contando algo puntual sobre lo que le pasa a ese pueblo o a ese grupo de amigos o lo que fuera cuando la canción no es un solo. La canción pop es una entidad en sí misma, que por ahí no cuenta una historia exacta, sí. Yo vuelvo a Flowers de Miley Cyrus, por decirte algo, ella está contando lo que le pasa en ese momento con su amante y cómo está puesta ella en el mundo. Pero podría ser parte de un musical, sí, perfectamente. De hecho, tenemos cuántos ejemplos de musicales hechos con canciones preexistentes de bandas, Mamma Mía, etcétera. Pero me parece que la canción pop es como una entidad en sí misma, no responde a una historia. Que podés adaptarla, o sea, a la hora de adaptar la canción, sí, se trabaja, me imagino, de la misma manera, nunca me pasó. Eh, pero bueno, cuenta una historia también. Ujú. Pero podés ser, pero, perdón, me imagino que podés ser un poco más amplio en cuanto a los márgenes, porque como no está supeditada a una historia, justamente la canción pop es una entidad en sí misma, bueno, podés jugar un poquito más con la historia, creo. Claro, eso es. Y luego el estilo, además, que muchas veces es muy distinto también, ¿no? Claro. Si vos te fijás en la canción pop, sobre todo la canción pop en español, Mm, em,
no les importa la rima, por ejemplo. No sé si la acentuación más que la rima. Sí, las rimas no importan, riman cualquier cosa con cualquier cosa y acentúan todo mal y no importa. Yo me muero cuando voy a ver un Sí. musical y empiezo a escuchar que dicen todo mal. Me vuelvo Sí. loco. Y además se Para ver, supone que están lo quiero. hablando, ¿no? Sí. Ya Claro, cuesta el artificio, ¿no? Se supone que están hablando, no cantando, ¿no? Pero cuando hablamos no cruzamos acentos, ¿no? ¿Por qué los vamos a exacto. cruzar al cantar, ¿no? Claro. Pero en el pop está re permitido eso. Por ejemplo, te Mm. voy a contar algo de muy fanático. A mí me gusta muchísimo el grupo Mecano, español, Ujú. ¿sí? Y Mecano acentúan todo mal, horrible. Y yo cuando canto Mecano arriba de Ana Torroja, muevo la, muevo la métrica y lo canto acentuado, porque no me gusta que digan de puro fanático. Pero es eso. And Juliet. Bueno, Sí, hay ahí hablan de Anne sí. Juliet. Hay muchos, los que se llaman jukebox musicals, que son escritos con canciones preexistentes, que pueden ser biopics, digamos, de un artista en particular, como el musical de Cher, o obras que no tienen nada que ver, como Mamma Mía, como Anne Juliet, que es una historia completamente nueva, donde le meten a veces bien y a veces con forceps las Mm, canciones, pero de eso hay muchísimo, hay muchísimo. ujú. Carmela pregunta, si la canción original hace eso de hablar mal, ¿piensas que es correcto en una adaptación copiarlo o corregirlo? Yo lo corregiría, yo, porque soy No, fanático de acentuar bien. pero Pero es raro, en un musical americano escrito es rarísimo que haya un acento cruzado, ¿no? sí, es muy raro. Es muy raro. La verdad que no recuerdo. En canciones pop, en inglés sí hay mil. Sí, Pero rimas falsas o rimas malas, sí, podés encontrar. sí, Pero, pero acentuación no, es raro. Vamos a sí, buscar sí. alguna como juego. Y la vamos a hacer visible. Bueno, pues vamos llegando al final. Muchísimas gracias a Marcelo por este rato, por compartir todo esto que sabe con nosotros, de este tema que tanto nos apasiona. Y bueno, aprovecho para decir, hay personas aquí que ya sé que están inscritas en el Congreso, pero algunas que no sabrán de él. En mayo, en los días 10 y 11 de mayo, vamos a celebrar el primer Congreso Internacional dedicado a doblaje de canciones, sí a la traducción para teatro musical, y Marcelo va a intervenir en este congreso por partida doble porque va a impartir una ponencia, nos va a hablar ya os contaremos, y luego va a intervenir en una mesa redonda en la que habrá adaptadores de España, de Argentina, así que vamos a tener la inmensa suerte de volver a contar con él. Esto ha sido como un primer ¿cómo se dice? Un primer Feedback. acercamiento, ¿no? Efectivamente, pero sí, así que les animamos a estar porque va a haber mucha gente interesante para hablar de este tema y como os decía, Marcelo va a ser uno de ellos. Así que compartiremos próximamente la información. Buenísimo. Así Mu- que Muchas gracias, Nico, por la invitación. Gracias a todos por las preguntas. La pasé lindísimo y nos vemos ahí. muchas gracias a vos, Marce. Y lo Nos que vemos quieran, pronto. bueno, en Instagram me encuentran, me quieren preguntar cosas, yo encantado. Sí, yo compartí en el chat tu cuenta de Instagram. No sé si tienes alguna otra red que quieras compartir. Facebook, pero no le doy mucha. Que me escriban y por Instagram y listo. Vale, vuelvo a ponerla acá abajo por si se quedó escondida más arriba. Ahí la tienen. Así que bueno, pues muchísimas gracias y bueno, buen comienzo de semana para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.